La antigua Roma fue una vez el centro de un vasto imperio que se extendía desde la actual España a la actual Siria y que dominó el mundo occidental durante más de 700 años. En gran medida, seguimos viviendo bajo su sombra. Nos guste o no, los romanos siguen entre nosotros en nuestras carreteras, leyes y arquitectura. Seguimos recreando la antigua Roma en el cine y en la ficción, y cada año miles de nosotros venimos hasta aquí para ver de cerca sus monumentos. Pero escondido por toda la ciudad moderna, en sus paredes, detrás de las fachadas e incluso en sus calles, hay algo mucho más difícil de encontrar, pero igual de cautivador: las voces olvidadas de la gente corriente. Aquí tenemos a este niño tan rico que sujeta a su perrito. Supongo que sus padres están a los lados. Más arriba encontramos la lápida de Curatia Amia, la amante preferida de alguien, concubinae amantissimae. En esta serie les daré voz nuevamente para reconstruir una visión más intrigante de la vida en la antigua Roma. Esto no fue una paliza, fue un asesinato masivo. Y nos mostrarán un mundo muy distinto del nuestro, aunque asombrosamente familiar. Le gustaba empaparse un poco de Baco, así que lo que cuenta es que esta mujer era un poco alocada y que le gustaba tomarse un par de copas. Ya hemos visto cómo el Imperio Romano convirtió a Roma en la primera ciudad global del mundo en la que todo y todos provenían de algún otro sitio. Ahora bajaré a las calles para explorar sus barriadas, sus casas de baños y sus bares, donde el delito, el sexo y el humor de la vida cotidiana de Roma nos muestran cómo era en realidad la vida en una ciudad de la antigüedad de 1 millón de habitantes. Pensamos en la Roma antigua como algo lleno de columnas de mármol blanco y un orden clásico, pero en realidad era un lugar caótico, disperso y sucio. Era un auténtico desorden que tenía tanto de barriada de chabolas como de Trafalgar Square o de Ciudad de Washington. Bienvenidos a mi Roma. Esta es una maqueta magníficamente detallada de la antigua ciudad de Roma. Tiene todos los edificios conocidos: el Coliseo, el Palacio Imperial, los templos, el mármol reluciente y los jardines de recreo. Pero para mi gusto resulta un tanto pomposo y un poco engañoso, porque faltan muchas cosas importantes en las que me gustaría sumergirme. El olor, la tierra, los bares, los barrios pobres. Y no responde a la pregunta que queremos formular: ¿cómo era la vida de un niño en esta ciudad? ¿Dónde ibas cuando tenías que ir al servicio? ¿Qué hacías si te ponías enfermo? ¿Cómo era la vida de un romano corriente? ¿Cómo comenzamos a responder estas preguntas? Hay muchas más pistas de las que podríamos pensar. Están escondidas por toda la ciudad. Cuando llegas aquí por primera vez a un lugar así, lo que salta a la vista son los romanos ricos, los grandes y poderosos. Pero si miramos detrás de ellos, si miramos el papel pintado, por decirlo así, oiremos el parloteo de las voces de los romanos corrientes que intentan ser escuchadas. De hecho, tras este emperador, se halla la lápida de una niña que solo vivió 2 años, 10 meses y 23 días. Está despidiéndose. La mayoría de las lápidas actuales solo mencionan lo más básico, pero a menudo los romanos nos contaron mucho más acerca de ellos.
Piden a cualquiera y a todos que lean sus vidas ordinarias y extraordinarias más allá de sus lápidas. Y lo que nos dejaron no solo son relatos de éxito, sino una visión única de la vida, también en la base de la pirámide social. Sin duda, este hombre quiere que conozcamos los problemas que tuvo en la vida. Se llama Ancarenus Notus. Vivió 43 años y es el antiguo esclavo de una mujer, que es lo que quiere decir este símbolo. Esto es lo que nos cuenta de su vida y de lo que conlleva la muerte. Dice, esto le ocurre a todo el mundo. Ahora mis huesos descansan dulcemente, dulciter. Y ya no me preocupa morir de hambre, esuriam. Y tampoco siento esos espantosos dolores de pies, ni me agobian los pagos del alquiler, pensionibus. Es una frase bastante técnica, pero viene a decir que ya no está preso en las garras del recaudador de alquileres. En realidad disfruto de manutención gratuita, hospitio gratis, por toda la eternidad, eternum. Esta lápida fue colocada por su esposa y por su hija, quien se refiere a su padre como indulgentissimus, un padre muy indulgente que la mimó muchísimo. Hay 3 cosas que destacan. ¿Cómo voy a procurarme mi próxima comida? ¿Qué haré si caigo enfermo? ¿Y cómo voy a pagar el alquiler? Sabemos que la figura del recolector de alquileres y alguacil, o extractor en latín, aterrorizaba a los pobres de Roma. Aunque Ancarenus Notus fuera un bromista y su familia quisiera tocarnos la fibra sensible, el hecho importante es que estas pocas líneas resumen los aprietos y la cruda realidad de la vida de tantos romanos corrientes. ¿Dónde habría vivido alguien como Ancarenus Notus con su familia? Está muy claro que no vivía en las villas de mármol que nos imaginamos cuando pensamos en Roma. Uno de los mejores lugares donde entrever su mundo aún sobrevive en el centro de la ciudad, oculto en la sombra del monumento al rey Víctor Manuel, uno de los lugares más emblemáticos de la Roma moderna. Este humilde edificio de ladrillo no parece gran cosa desde fuera. La mayoría de los visitantes pasan de largo sin reparar en él, pero cuando sabes qué es, ante tus ojos se abre una Roma muy diferente. Ese edificio se convirtió en iglesia cristiana, pero originariamente fue un bloque de edificios de viviendas de la antigua Roma. La ciudad estaba repleta de ellos. En latín se llamaban insulae, que significa isla. Así que más allá de los restos de la iglesia, aquí debajo está la antigua Roma. Ahí abajo aún se ve el nivel de la calle, a lo largo de la cual había una serie de tiendas con amplias entradas y sobre ellas entreplantas, de tal modo que estas personas vivían literalmente sobre sus tiendas. Arriba había 6 o incluso 7 plantas, más de las que sobreviven hoy. Pero para tener una imagen auténtica de Roma, hay que recordar que a menos de 3 metros había otro edificio como este. Así que esto no era una bonita vía amplia y abierta, sino un estrecho callejón. Aquí una se habría sentido como en un desfiladero entre 2 edificios enormes. Las viviendas suelen estar cerradas al público, pero he conseguido permiso para echar un vistazo con mi colega Ed Bisfan, que ha estado muchas veces aquí. Estamos en el primer piso del edificio. Sí, este es el primer piso. Y esto es la ventana. Esto es la ventana, así que estamos colándonos como si fuéramos ladrones. Ya. Las ventanas están clausuradas, pero en el primer piso había una vivienda espaciosa en la que una familia razonablemente pudiente podría haber vivido con sus hijos y esclavos. Aquí no le habría faltado espacio a una familia porque seguramente habría 4 buenas habitaciones abovedadas.
Pero más arriba, la luz, el espacio y el aire limpio eran mucho más escasos. Aquí arriba, a ambos lados de cada pasillo oscuro, hay 4 o 5 habitaciones de pocos metros cuadrados. No sabemos con certeza cuánta gente vivía aquí, pero para albergar 1 millón de personas en una ciudad del tamaño de Roma, había que amontonar a la gente a lo alto y hacinarla. Mi suposición es que aquí vivía más de una persona. Esto parece más espacioso porque las paredes están derribadas, así que tenemos que imaginar que aquí había una pared. Que llegaba hasta el techo. Y seguramente tendría un ventanuco. Lo que siempre me deja atónita es que aquí podrían haber vivido, por suponer, 6 personas. Estamos a 1 o 2 pasos de la base de la sociedad romana, ¿verdad? Sí. Si lo comparas con dormir en una tumba o bajo el arco de un acueducto, esto es minúsculo. Aquí tenemos otra vivienda minúscula. Esto es pequeñísimo. Digamos que aquí vivían entre 4 y 6 personas. La pregunta es cómo cabían. Voy a ver cómo se las arreglaban y cuánto espacio ocupaba una persona que intentase dormir en el suelo. No queda mucho espacio. No. ¿Quiénes son los hombres y las mujeres que viven aquí? ¿A qué se dedican? Seguramente los hombres trabajen en la construcción, en alguna obra grande como los baños de Caracalla o los de Diocleciano. Hablamos de 6.000 a 10.000 personas para un proyecto de 4 años. Y además estaban los porteadores. Los que descargaban ánforas de los barcos al almacén. Y los sacos de grano. Trabajos discontinuos de jornada. Imagínatelo, pasas todo el día acarreando cosas. Regresas aquí empapado en sudor. Apestas. Y además no tienes ropa limpia. No hay agua corriente. No puedes bañarte y tienes que dormir compartiendo el espacio con otros 3 tipos malolientes. O con tu compañera, tu pareja. Sí. Y 2 niños. Sí. Aunque cuando ves esto te imaginas una especie de dormitorio masculino. Sí. Supongo que muchos lo serían. Pero aquí también había mujeres que daban a luz. Claro. De hecho, donde estoy yo seguramente habría dado a luz alguna mujer. Da miedo pensarlo. Sí. Y este no era el piso superior. Encima de este piso había otros. La regla general era que cuanto más arriba vivías, peor era la vivienda. Aquí no había áticos de lujo. Esto era una escalera social, pero al revés. En su época, estos bloques fueron los edificios residenciales más altos del planeta. Pero estaban mal construidos muy rápido y con materiales baratos, y solo ha sobrevivido en parte un puñado de ellos. Y por eso ya no pensamos en Roma así, pero así es como deberíamos verla. No solo como una ciudad de mármol, sino como una ciudad de bloques de viviendas en los que vivía el pueblo llano. Quizás el mejor lugar para crearse una imagen del tipo de comunidad que habríamos encontrado en un bloque de viviendas romano esté oculto en el fondo de un jardín en un arrabal romano. En esta extraordinaria tumba colectiva se hallan los restos de todo el espectro social romano. Aquí hay cientos y cientos. Recibiéndote al entrar, hay un pequeño rostro con una historia conmovedora. Se trata de Valeria Vitalis, el amor de Hilarus. Apuesto a que procuró que su amada ocupase una posición destacada. Esto es una magnífica guía de las profesiones del pueblo llano de Roma. Este seguramente fue un gorila. Es Sinio, el guardaespaldas. Y en este rincón tenemos a un barbero, Marcus Valerius. Y aquí, esta es Higia, la comadrona.
Y ahí arriba, y no voy a arriesgarme a una escalada romana, tenemos a un amable contable. Aquí tenemos toda la vida romana. Pero esto no es solo una guía profesional romana, sino una maravillosa imagen de la forma de vida de los romanos, hacinados no solo en vida, sino también en la muerte. Tratar de entender a la antigua Roma siempre tiene algo de autopsia, porque al fin y al cabo todos están muertos, aunque siguen hablándonos. Y no solo los ricos y los poderosos, no solo los grandes escritores, sino la gente corriente, como la de estas tumbas. Nos envían pequeños mensajes de la extensión de un tuit, contándonos quiénes fueron, lo que hicieron y diciendo, recuérdame. Este es uno de mis lugares favoritos de Roma porque nos acerca al pueblo auténtico que tenía oficios y nombres de verdad. Sinio el guardaespaldas y Guía la comadrona. Aquí los encontramos viviendo su muerte igual que su vida. Este es una especie de rascacielos funerario, y no puedo dejar de pensar que quizá detrás de esto hubiera un casero que solicitaba su alquiler a los muertos. La Roma de hoy dista un mundo de la antigua, pero vista desde el aire, sigue siendo una ciudad de edificios de viviendas alquiladas dispuesta como una retícula de pequeñas islas. Pero además del modelo moderno, ¿de qué otro modo podemos acercarnos al auténtico mapa de la ciudad antigua? En el Museo de Civilización Romana existe una pista maravillosa metida en cajas. Por desgracia no suele exhibirse, pero dentro están los restos de un valiosísimo mapa romano tallado en piedra, una especie de callejero de mármol que una vez mostró todo el plano de la ciudad. En los últimos siglos se han descubierto unos 1000 fragmentos que solo constituyen el 10%, pero por suerte algunos todavía encajan. No hace falta ser especialista en puzzles para reconocer el Coliseo. Y aquí vemos las gradas circulares del Coliseo. Encima hay algo escrito, aunque solo queda la parte final de la palabra Amphitheatrum, anfiteatro. Así llamaba la gente al Coliseo en el mundo romano. No lo llamaba Coliseo. Lo que llama la atención cuando me fijo es lo grande que era esto. Se calcula que la escala es de 1 a 240, lo que lo convierte en una reproducción apabullante de la ciudad de Roma. Pero incluso más intrigante que estos trozos de la Roma grandiosa son los fragmentos del mapa que muestran con un detallismo extraordinario las calles, las casas y edificios de viviendas donde vivían y trabajaban los romanos. Y lo que nos muestran es que Roma no había sido diseñada por planificadores urbanos, sino que habría crecido caóticamente a lo largo del tiempo. Encajan. Aquí tenemos una zona muy diversa. Tenemos casas ricas, bastante grandes y elegantes, con pequeños jardines porticados en la parte trasera. Pero incluso estas grandes casas tenían tiendas o talleres que se abrían directamente a la calle que tenían delante. Y frente a las casas hay lo que me parece que es un edificio de nivel medio. Aquí tenemos algo que salta a la vista, que es un almacén. Esto es algo más misterioso. Tiene columnas alrededor y unas cosas extrañas en forma de U en el centro. Actualmente se piensa que son setos, así que sería un jardín, posiblemente privado o público, o quizá religioso, quién sabe. Esto me recuerda que Roma no estaba dividida como muchas ciudades modernas. Roma era un lugar en el que los ricos vivían junto a tiendas, talleres y bares, junto a los no tan ricos y al lado de un almacén y de un jardín público. Otra cosa llamativa es que las calles son bastante estrechas.
Esta parece una arteria principal y en cierto modo lo es. Pero si te fijas en su anchura, no es mayor que la profundidad de estas pequeñas tiendas. Y si pasas por aquí, hay un pequeño pasaje que no me gustaría recorrer por la noche. Roma no es como París. No está llena de bulevares. Roma es una conejera. Resulta frustrante que solo haya sobrevivido una parte tan pequeña del mapa, pero hay otras formas de hacerse una idea del paisaje de la ciudad antigua. Por ejemplo, una calle medieval en una ciudad moderna. Las calles de la antigua Roma eran tan estrechas y sus techos tan peligrosamente altos que estaban repletas de peligros como los contenidos de los orinales. Un escritor romano recomendaba jocosamente a sus conciudadanos que no salieran sin haber escrito su testamento. Sabemos que a un turista de 13 años, llamado Papirius Proculus, le cayó en la cabeza una teja voladora. Aquí hay un montón de cosas que me recuerdan el paisaje urbano de Roma. Esta pequeña tienda se abre directamente a la calle. Las entradas a los almacenes. Todo es estrechísimo. Un escritor romano contó que podía estrecharle la mano al vecino que vivía enfrente. Aquí eso no es posible, a menos que tengas brazos muy largos. Pero no por mucho. Y también te preguntas acerca de la relación entre los vecinos. Lo curioso de la historia de los dos hombres que podían estrecharse las manos es que nunca lo hicieron. De hecho, el escritor cuenta que nunca vio al hombre que vivía frente a él. Ni siquiera lo oyó. Lo cual me hace pensar si, a pesar de la proximidad física y de que las personas vivieran unas encima de otras, para algunos este lugar fue una ciudad bastante anónima. Aquel escritor romano era un poeta llamado Juvenal, un autor satírico que vivió en Roma alrededor del año 100 después de Cristo. ¿Cómo compararíamos la provisión de su vivienda con la de una actual? Para ayudarme a averiguarlo, una amabilísima señora italiana que vive en la misma calle me ha permitido merodear en su piso. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, soy Mary. Y yo soy Rita. Fijarnos en la provisión actual puede ayudarnos a hallar los rasgos característicos de la antigua. Esta es la cocina. Irrumpir en casa de alguien así puede parecer un poco descabellado, pero mi objetivo es muy sencillo. Por fuera, un sitio así se parece mucho a un antiguo bloque de viviendas romano. Pero en cuanto entras, percibes las diferencias. No es solo la lavadora y el microondas, porque ya sabemos que los romanos no tenían, sino todas las cosas que damos por sentadas como servicios totalmente básicos. Agua corriente, un sanitario, calefacción y luz natural. Muchas personas que vivían en las plantas superiores de los bloques de edificios romanos no tenían nada de eso. La consecuencia es totalmente obvia. Para disfrutar de todo lo que hoy damos por hecho que existe en cualquier vivienda, tenías que salir. Salías para comer, lavar, conseguir agua, y si no lo tirabas por la ventana, salías para ir al servicio. Gracias, muchas gracias. De nada. Este estilo de vida prácticamente ha desaparecido en las grandes ciudades modernas de Occidente, pero en la antigua Roma se vivía en la calle. Las habitaciones de los edificios altos se usaban sobre todo para dormir y los servicios básicos estaban esparcidos por toda la ciudad. En un impresionante yacimiento arqueológico no lejos de Roma, se explica a la perfección por qué para los romanos corrientes lo que ahora hacemos en privado era un asunto mucho más público. Me encanta este sitio. Si quieres entender una cultura, mira sus aseos. No es un mal eslogan. Y aquí tenemos una letrina pública romana. Según una antigua guía conservada, en el centro de Roma hay 144 letrinas públicas.
pero no sabemos cuántas plazas tenía cada una. No está muy claro cómo funcionaban. Por ejemplo, ¿para qué era este pequeño desagüe? ¿Tenía agua corriente o recogía gotas y restos mal dirigidos? ¿Y este agujero? ¿Era para que los hombres orinasen o para limpiarse el trasero con una esponja? Quizá ambas cosas. ¿Y eran letrinas mixtas? ¿Quién sabe? Pero la conclusión es bien sencilla. Así es como tenemos que imaginar la ciudad antigua. Todos defecando juntos. Túnicas arriba, togas arriba, pantalones abajo y una charla mientras hacían sus necesidades. Pero ir al servicio no era la única actividad social. A menudo las plantas superiores de los edificios carecían de suministro de agua, así que la mayoría de los romanos acudían a los baños públicos para lavarse y soltarse la melena y más. No solemos hablar de lo que los baños significaban para el pueblo ordinario. Pero esta lápida de un hombre corriente incluye una interesante lista de los baños y de las actividades que se desarrollaban en ellos como uno de los mayores placeres de la vida. Aquí dice, en esta tumba estoy yo. Primus notissimus, conocido por el mundo como Primus o el famoso Primus. Y prosigue diciendo que vivía comiendo ostras de lucerna, las mejores que hay, y que a menudo bebía vino de Falerno. Es como decir que solía beber el mejor clarete. Y concluye diciendo, Balnia, Vina, Venus. Baños, vino y sexo envejecieron conmigo y disfruté de ellos. Supongo que hasta que envejecí. Esta misma suma de baños, vino y sexo la encontramos en otras partes. De hecho, hay otra lápida de un hombre llamado Tiberius Claudius Secundus, que evoca la misma tríada, pero de una forma un poco más mundana. Los baños, el vino y el sexo te arruinan el cuerpo. ¿Es verdad? Pero son lo que hace que la vida valga la pena. Cuando ves unos baños romanos, no te extraña que los romanos fueran tan aficionados a ellos. Construidos por varios emperadores, los más famosos eran tan grandes como pueblos, y sus ruinas aún abundan en el paisaje de Roma. El mejor conservado con diferencia es uno de los más pequeños. Esta es la localidad de Herculano, no lejos de Pompeya. Es un lugar extraordinario, el único que te permite recorrer unos baños romanos casi tal como fueron. Tenían más de baño turco que de piscina de barrio y eran los centros de la vida social. Aquí las personas no solo sudaban y se asaban, sino que había puestos de comida y bebida y cabinas de masaje, afeitado o incluso relaciones sexuales ocasionales. Y aunque es difícil de visualizarlos ahora, hay algunos textos que describen los baños como lugares ruidosos y groseros, llenos de gimnastas chabacanos, hombres depilándose las axilas y ladrones donde era tan probable que te birlaran el abrigo como contraer gonorrea. Los baños no solo eran para la higiene, sino también para el placer y las relaciones sociales. Incluso los ricos, que poseían sus propios baños privados en casa, e incluso el emperador acudía ocasionalmente y protagonizaba una aparición estelar en los baños del pueblo. En cierta medida, eran unos grandes niveladores sociales. Imaginemos a todo el mundo desnudo aquí. Un hombre pobre de 20 años, con un cuerpo estupendo, le daría la vuelta a la tortilla a un anciano plutócrata romano de 60 años, panzudo y herniado. Pero, de otro modo, también reforzaban la jerarquía social. Los pobres llegaban sin nadie que acarrease sus cosas o les frotase, mientras que los ricos acudían con una comitiva completa y se abrían paso a codazos en la piscina, empujando a los pobres.
De hecho, hay una anécdota encantadora acerca del emperador Adriano, que un día va a los baños y ve a un hombre frotándose a sí mismo contra la pared. Adriano pregunta qué hace ese hombre y alguien le responde que está restregándose sobre la pared porque no tiene un esclavo que se lo haga. Entonces, el generoso emperador le presta un esclavo. La siguiente vez que Adriano se presenta en los baños, hay unos 20 hombres restregándose contra la pared, todos esperando recibir una pizca de generosidad imperial. Pero Adriano es un zorro astuto y dice que se froten los unos a los otros. Por muy exótico que parezca este mundo, para mí, lugares como los baños y las letrinas públicas nos dicen mucho acerca de la forma en que la vida comunitaria romana creó esas voces que hoy nos resultan tan familiares. Algunas transmiten mensajes serios, pero también los hay deliciosamente sardónicos, irreverentes e inconfundiblemente urbanos. Hay un hombre maravilloso de Tívoli llamado Flavius Agricola que nos brinda un gran consejo desde su tumba. Ponte tu sombrero de fiesta, amigo mío. Bébete todo el vino y no le digas no al sexo con chicas guapas, porque cuando hayas muerto no tendrás ninguna oportunidad. En esto consiste la vida urbana, codo a codo y trasero a trasero. Hace que vivas más rápido, hables más rápido y pienses de un modo distinto. Uno de los mejores lugares donde vislumbrar el humor y el desparpajo de este mundo es el bar de la antigua Roma. Como cualquier ciudad italiana moderna, Roma está repleta de cientos de tabernas y locales para comer, que van de los tugurios sórdidos y garitos de striptease a lugares muy parecidos a las modernas vinotecas y gastrobares. Hoy estos lugares son extras que enriquecen tu estilo de vida, pero si vivías en el último piso de un antiguo edificio elevado, tu salón eran las calles, tu cuarto de baño, los baños públicos, y tu cocina era esto. ¿A quién te encontrabas en un bar romano? El poeta Juvenal hace desfilar a una caterva de indeseables que, según él, frecuentaban los bares romanos. Ladrones y matarifes, prófugos e incluso el carpintero de ataúdes. Porque en Roma los pobres comen fuera y los ricos lo hacen en casa. No debemos olvidar al mesonero y a la mesonera, de los que podemos hacernos una idea en una lápida formidable encontrada justo fuera de Roma, colocada para una pareja de mesoneros, marido y mujer. Él se llama Lucius Calidius Eroticus y ella, Fania Voluptas. Tienen que ser apodos porque el nombre de él significa señor sexo caliente y el de ella, señora despampanante. Es el bar de sexo caliente y la señora despampanante. En cuanto a Fania, en latín no significa nada relacionado con el sexo. Bastantes bares antiguos han sobrevivido, pero uno en especial en Pompeya conserva el sabor de la antigua vida en un bar sobre sus paredes. Aquí, al nivel de los ojos, en la sala interior, hay unas imágenes maravillosamente gráficas de romanos comiendo y bebiendo, apostando y recibiendo el vino que les sirven. Y aquí tenemos una pintura tristemente deshecha, seguramente por un moralista victoriano, porque lo que mostraba, según una fotografía de principios del siglo XIX, era una pareja, hombre y mujer, manteniendo relaciones sexuales con vasos en sus manos, mientras hacían equilibrios en la cuerda floja. Solo quedan los pies de él. No sé si la vida en los pubs romanos sería tan lúbrica como sugieren estas pinturas, pero Pompeya está repleta de grafitis que dicen cosas como «me tiré a la mesonera». Así que no cuesta mucho suponer lo que pasaría después del cierre.
Y sin duda los romanos ricos estaban obsesionados con la cultura de los bares. Aquí es donde pensaban que la gente se exaltaba, planeaba rebeliones, se tornaba violenta y se emborrachaba mucho. Y por eso sentían un enorme desdén por la vulgaridad de todo aquello. ¿Cómo no? Los ricos siempre han dicho eso. Pero ellos apuestan como locos. Aunque si les das a un par de viajeros pobres un juego de dados, los ricos profetizarán la decadencia moral instantánea. El mejor ejemplo de un bar al que no le importaba todo ese moralismo está en la antigua Ostia, una ciudad portuaria no lejos de Roma. Dentro hay unas pinturas que nos introducen en el mundo del humor contestatario de los bares de Roma. El historiador de arte John Clark ha venido a explorarlo conmigo. Entra a ver a estos hombres. Solo quedan sus torsos, la parte superior de sus cuerpos, porque después se desprendieron y se perdieron, pero están sentados en una letrina pública. Aquí el artista les ha puesto unos textos sobre sus cabezas. Tenemos a Mullione Sedes, sentado como un conductor de mulas. Era una expresión habitual para decir que alguien estaba estreñido, porque los conductores de mulas eran muy tercos, y el estreñimiento hace que el cuerpo se ponga terco a la hora de evacuar. Así que este está estreñido. Así es. Ese es maravilloso. De hecho, es mi favorito. Amice fugit te proverbium bene caca et rima medicos. Hay una palabrota, pero viene a decir, amigo, ¿no conoces el refrán? Caga bien y que les den a los médicos. En otras palabras, no los necesitas. Más arriba tenemos las imágenes de los grandes pensadores de la antigua Grecia, los 7 sabios, de los cuales solo quedan 3, Tales de Mileto, Solón de Atenas y Quilón de Esparta. Muy queridos por los profesores romanos, eran conocidos por sus consignas moralistas acerca de la buena vida, pero aquí están literalmente hablando de mierda. Este es el mejor de todos, ¿verdad? Visire tacite Quilón docuit subdolus. El listo de Quilón enseñó a la gente a tirarse pedos sin hacer ruido. Según parece, las ventosidades silenciosas eran su especialidad. Quilón es el autor de una máxima que dice: no deberías desear lo imposible. Bueno, quizás sea imposible aprender a ser un pedorro silencioso. ¿Quién sabe? De un sitio así, no debemos extraer la conclusión de que los romanos corrientes solo bromeaban acerca de sus tripas y su estreñimiento. De hecho, aún sobrevive una colección magnífica de chistes populares romanos, casi 300 en total. Un libro de chistes romanos que demuestra que los romanos bromeaban acerca de casi todo. Uno de mis favoritos dice así: un hombre camina por la calle, se encuentra a un amigo y le dice: «¿Estás vivo? Oí decir que estabas muerto». El otro responde: «Como ves, estoy vivo». Pero el primero contesta: «Es que el hombre que me dijo que estabas muerto es mucho más de fiar que tú». Un chiste tonto y quizás un poco despiadado, pero para mí ilustra uno de los grandes problemas de la vida en una gran ciudad. En un mundo sin carnés ni pasaportes, ¿quién eres? ¿Cómo sabes quién eres y cómo lo demuestras? Ese es el problema. Lo que hacen chistes como ese es adentrarnos en las mentes de los romanos corrientes, pero también nos proporcionan una perspectiva distinta acerca de nuestra visión de la vida en la calle en una ciudad antigua. No estaban llenas de hombres importantes y encopetados con togas o de políticos, sino inundadas de gente corriente. Ese era el pueblo de la ciudad. En las calles y plazas de la antigua Roma no te habrías encontrado con muchos ricos y poderosos, porque es mucho más probable que pasaran a toda prisa en literas que cargaban esclavos con las cortinas echadas.
Algo parecido a las limusinas de cristales tintados y conducidas por choferes de los famosos modernos. Estos lugares eran los lugares del pueblo en los que la gente hacía negocios, tomaba algo para comer, se peleaba o coqueteaba o simplemente pasaba el rato. Y todo podía llenarse hasta la bandera, como explica de forma pavorosa una lápida trágica, colocada en honor de una mujer llamada Humidia y de un niño llamado Humidius Primigenio, de 13 años de edad, por Humidius Anoptes, seguramente la pareja de ella. Él cuenta que un día, una dies, ambos dejaron el mundo. Llegaron al final de sus destinos juntos. ¿Cómo murieron? Compresi examinae turbae. Fueron aplastados por una multitud. No sabemos qué ocurrió en Roma aquel día, pero sin duda esto nos da una idea muy precisa de lo atestada que podía llegar a estar la ciudad. Esto nos proporciona una pista acerca de cómo repoblar las calles de la antigua Roma. Pero ¿qué ocurre si examinamos su espacio público más famoso a través de esas lentes? Ese lugar era conocido como el Foro, que ahora es una triste pero pintoresca ruina de lo que antes fue. Y la verdad es que casi nadie le encuentra pies ni cabeza. Pero una vez fue la sede de algunos de los principales tribunales de la ciudad, centros de reuniones políticas y los templos más imponentes. Olvidemos por un momento el foro de los grandes oradores, los políticos, los abogados famosos, los amigos, los romanos y los grandes hacendados. ¿Cómo no? Todo esto también estaba aquí. Pero mi foro no es el de los peces gordos con sus togas blancas. Mi foro es el de los pobres, el de la gente del montón, la gente corriente vestida con túnicas e incluso con pantalones. Un autor cómico romano nos ha dejado una guía acerca de los personajes del foro. Una guía satírica que explica a quiénes puedes encontrar y dónde. Así que voy a seguirle. Ese escritor fue un hombre llamado Plauto, autor de farsas galantes que nos proporciona no una guía oficial del foro, como los grandes personajes querrían que lo viéramos, sino una guía áspera, cruda y sucia. Esto no tiene muy buen aspecto, pero solía ser un gran salón público. ¿Qué nos cuenta Plauto? Dice, aquí es donde puedes encontrar a los buscadores de gangas y a las prostitutas con gonorrea. Plauto nos cuenta que en otro lugar hay tunantes, los hombres que podrías encontrar jugando por dinero en algunos de los tableros que todavía se ven trazados a arañazos sobre los escalones de uno de los tribunales principales. Este es el tablero, que tiene un montón de hendiduras. Alguien ha pasado mucho tiempo haciéndolas. Siempre cuesta reconstruir las reglas de estos juegos. Es como tener un tablero del Monopoly, una casita y una carta de salida de la cárcel y a continuación intentar reconstruir qué diantres había que hacer. En primer lugar, las canicas. ¿Estoy perdiendo las canicas? Quizás jugasen a la pulga saltarina. ¿Es posible? Fíjate en eso. La conclusión de este experimento académico es que es un tablero de la pulga saltarina. ¿Y los templos de los dioses romanos del foro? ¿Qué nos dice Plauto de ellos? Este es un lugar donde todas las clases que se daban cita en el foro se mezclaban tranquilamente. Este es el templo del dios Castor. Esas tres columnas forman una de las imágenes más emblemáticas de todo el foro. Pero a la vuelta de la esquina hallamos un templo muy distinto. Por debajo, y construido dentro del propio templo, hay una hilera de pequeñas tiendas. Caminamos un poco más hasta la parte posterior del templo. Aquí Plauto nos cuenta que hay prostitutos. Pero no tenemos que depender de un escritor cómico para encontrar pruebas de vida corriente en el foro. La arqueología moderna le respalda.
Cuando un grupo de arqueólogos escandinavos excavó una de las tiendas del templo, descubrió algunos objetos comunes extraordinarios, entre ellos pruebas de los que parece ser la consulta de un dentista romano. Siri, háblame de estos dientes, porque son uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos que se han hecho. Hay 86. ¿Dónde se encontraron exactamente? Se hallaron en el desagüe de una de las tiendas del podio del templo de Castor y Pollux. Seguramente tendrían que haber bajado por la cloaca máxima que pasa por un lateral del templo, pero por algún motivo se quedaron atascados. Y todos son dientes extraídos, porque las raíces están casi enteras. No había anestesia aparte de un vaso de vino. Debían de haber gritado durante las intervenciones. Esta es la agonía de alguien. Sí. Pero no solo encontraron dientes romanos. Creo que aquello era una especie de salón de belleza, porque tenemos estos restos de envases de cristal fino para aceites y cremas, y esto es una copa. También podían apostar, como sabemos por estos dados. Esto es muy interesante. Quizá jugasen a los dados mientras esperaban. Sí. En vez de leer revistas, ¿jugabas a los dados? Desde luego. Y esto tiene toda la pinta de ser un depresor lingual. ¿Abre bien, Siri? Sí. Reunir todo esto nos proporciona una visión maravillosa del otro lado del foro, porque nos dice que ese era el sitio de los pobres tanto como de los ricos. Sí. Esto es lo que la gente hacía aquí: jugar a los dados y después ir a que le sacaran sus dientes horrorosos. Sí. El foro romano es un magnífico ejemplo de la forma en que nuestras imágenes tradicionales de Roma están tan sesgadas. Sin duda, Roma era una sociedad en la que los ricos dominaban a los pobres, pero también era un lugar sumamente variado en el que se compartían incluso los lugares más sagrados, aunque a veces vemos algunos intentos agresivos de separar a los pudientes de los pobres. La mayoría de la gente viene aquí a visitar este gran templo levantado por el emperador Augusto. Sin embargo, nadie presta mucha atención a ese enorme muro que hay detrás y que de alguna manera nos dice mucho más acerca de la vida en la antigua Roma que el mármol. En el otro lado había una zona conocida como Subura. No exactamente un barrio deprimido, aunque si mencionas a un romano cualquiera esa palabra, pensará en crimen, prostitución y algo bastante sórdido. Este muro es una barrera ideológica que decía a los habitantes de Subura: esto es territorio de gente elegante, no te acerques. También hay otra historia. Subura estaba llena de edificios altos, hechos de forma chapucera de madera desvencijada, que siempre estaban cayéndose y que formaban una auténtica trampa en los incendios. Y este muro era un enorme cortafuegos. No es de extrañar que los edificios de Subura hayan desaparecido en su mayoría, pero algunas voces de las casas de vecinos de aquella parte peligrosa de la ciudad han sobrevivido. Una fue hallada en los cimientos de un moderno edificio de oficinas en una parte bastante gris de las afueras de Roma. Esta es la lápida de una niña llamada Doris. Fue infeliquísima, sumamente desafortunada. ¿Por qué fue desafortunada? Porque murió en un incendio repentino de una tremenda virulencia. Acababa de cumplir los 7 años. Tenía 7 años y 22 días.
Esta la levantó una amiga de la familia, una mujer llamada Licinia Edone. Acaba de forma conmovedora diciendo que tus huesos descansen en calma y que la tierra te cubra con delicadeza. Doris no pudo ser el único niño que muriera así, puesto que los incendios eran tan frecuentes que grandes zonas de la ciudad quedaron calcinadas en numerosas ocasiones. Pero lo importante es que no solo era fácil provocar un incendio, sino que apagarlo resultaba muy difícil. Y no tenemos pruebas de ningún servicio público de bomberos tal como lo conocemos hoy en día. Es cierto que existía una especie de organización paramilitar de vigilantes o vigiles que estaban atentos por si se iniciaban incendios, pero carecían de equipamientos eficaces para luchar contra ellos si se producían. Unas cuantas pértigas para derribar edificios y que el incendio se sofocase, algunos baldes de agua y vinagre y algunas mantas para intentar ahogar las llamas. Seguramente algunos serían bastante valientes, pero otros eran corruptos y venales. Se cuenta que durante el gran incendio de Roma, durante el reinado del emperador Nerón, los vigilantes, en vez de intentar extinguir las llamas, se dedicaron a saquear los edificios incendiados. Me pregunto si alguien acudió a rescatar a Doris. Esa es la gran diferencia con nuestras ciudades modernas. Cuando paseamos por ellas, es fácil ver todas las cosas que damos por sentadas, desde papeleras a los amables o antipáticos policías en una esquina. Pero en la antigua Roma no había ninguno de estos servicios. Apenas había bomberos, no existía una auténtica policía, no había prisiones y el único auténtico cuerpo de seguridad estaba a sueldo de los ricos. Para dar cuerpo a esta imagen me reúno con Cory Brennan, de la Academia Americana de Roma. Lo que me extraña es que no proporcionasen servicios. ¿Querían los pobres esos servicios? Seguro que sí. Porque cuando aquel hombre llamado Ignatius Rufus creó su propio cuerpo de bomberos durante el reinado del emperador Augusto, el emperador, en vez de felicitarlo y decirle «Muchas gracias por ayudar al pueblo de Roma», lo ejecutó. Efectivamente, esto demuestra el recelo que había en la clase dirigente, entre las élites, porque si alguien se prestaba a brindar estos servicios sociales que tanto se necesitaban y que la gente deseaba, la influencia política que podía adquirir gracias a ello le haría invencible. Así que se esforzaban para socavarse mutuamente y quienes sufrían eran los romanos. Pero la falta de servicios sociales no era el único problema en las calles de la ciudad, repletas de vida, una vida real y auténtica que, como en una ciudad moderna, podía ser difícil de controlar. La violencia era un peligro constante, como una historia atroz y bien conocida nos relata. Estoy a punto de revelar un episodio atroz de delincuencia callejera romana, una especie de caso no resuelto romano, pero antes hay que limpiarlo un poco porque está lleno de polvo. Es una lápida levantada por una señora llamada Otacilia Narcisa para su amado marido Coniugi Dulcísimo, llamado Julius Timotheus, que ella nos cuenta que vivió más o menos 28 años. Eso significa que Otacilia no estaba completamente segura de la edad de su marido. Su vida inocente le fue arrebatada por latronibus, ladrones, y no solo a él. Estaba con sus 7 alumni, que según el caso podían ser niños acogidos, dependientes o incluso alumnos. Todos ellos también murieron, porque esto es lo que significa. Esto no fue solo un atraco, sino un asesinato en masa.
Si las calles no eran del todo seguras durante el día, por las noches sabemos que eran lugares sin ley. El poeta Juvenal relata de forma gráfica cómo tenía que regresar a su casa de noche, eludiendo a las bandas peligrosas y a los borrachos pendencieros en busca de pelea. Conservado bajo los cimientos de una iglesia en el centro de Roma, hay un lugar que nos ayuda a acercarnos a este ambiente. Estas son las calles peligrosas de un auténtico vecindario romano. Estamos a unos cientos de metros del Coliseo. Son callejones. Esto parece una calle romana. Porque es una calle romana. Lo único que hay que hacer para recrear esto es pensar en la suciedad porque... Había mucha. Sí, pero esto está muy limpio. Hay que pensar en olores. Muchos. Pero también resulta bastante pavoroso. Es el paraíso de los atracadores, sin ninguna duda. La delincuencia callejera es una cosa. Pero los edificios de viviendas abiertas a la calle serían también el paraíso de los ladrones, ¿verdad? Efectivamente, cuando el emperador Augusto quería que la gente acudiera a sus juegos, lo que hacía era desplegar guardias armados por toda la ciudad, porque si no la gente se resistiría a salir de sus casas, ya que sabía que en los grandes días de juegos, que eran como la Nochevieja, eran los mejores días para robar. Ya. Cuando había peligro de una gran subversión del orden público, entonces los gobernantes se preocupaban. Si las autoridades sentían poco interés en el bienestar cotidiano de los ciudadanos de a pie, ¿qué ocurría si te asesinaban en calles como esta? ¿Cómo podía reclamar justicia tu familia? Los romanos tenían un sistema de tribunales públicos, pero el nombre es engañoso porque eran tribunales encargados de mantener el orden público, de forma que si se producía un asesinato, investigaban si había alguna vertiente política. Lo principal eran los asesinatos en la clase alta. Efectivamente, investigaban complots, por ejemplo, para provocar incendios. Para que el peso de la ley cayese sobre ti, tenías que ir contra alguien rico, bien relacionado y poderoso, o tenías que provocar una gran fractura en el tejido social. Entonces, si alguien asesinaba a mi hermano, a menos que fuera alguien importante, la única persona que haría algo al respecto sería yo. Sí, lo harías por ti misma. Hoy, cuando observamos los impresionantes monumentos de mármol de Roma, cuesta imaginar la ciudad sucia, caótica y peligrosa en la que vivían los romanos corrientes. Muy poco ha sobrevivido por encima de la superficie, pero si sabes dónde buscar, sigue siendo posible entrever aquel mundo. Altos edificios de viviendas en los que los inquilinos vivían con temor a los incendios y a los recaudadores de alquileres. Los gruñidos de los apostadores y de los gimnastas en sus bares y baños. Y el bullicio de la vida en sus calles miserables, donde no había red de seguridad si algo se torcía. Estas calles debían de haber sido un lugar difícil en el que vivir. Pero al mismo tiempo, no puedo evitar la impresión de que eran lugares con una espontaneidad y una diversión que han perdido muchas de nuestras calles. Al escuchar esas voces y prestar atención a lo que dicen, la conclusión es que a pesar de todos los peligros, Roma era un lugar estimulante y vitalista, y por eso aún nos atrae 2000 años después. En el próximo episodio, conoceré a los romanos en sus hogares, donde descubriré algunos objetos domésticos que nos resultan muy familiares. Esta es una pieza valiosísima porque es la única cuna del mundo romano que sobrevive. Allí reconstruiré una imagen sorprendente del matrimonio romano, la infancia, la esclavitud y el sexo. Esto es un ménage à trois a la romana.